Bueno, vamos a comenzar. Por favor, vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Y vamos a empezar nuestra jornada en esta hermosa enseñanza del libro de Romanos. Y como hablábamos la semana pasada, hermanos, el libro de Romanos realmente es muy controversial dado a que no conocemos su trasfondo histórico. La semana pasada hablábamos de que este libro fue escrito por un rabino. Entonces, en el transcurso, hermanos, del estudio de Romanos que vamos a tener, vamos a conocer un poquito de la cultura rabínica. La semana pasada yo decía qué es lo que se dice entre los rabinos, qué es lo que no se dice. Hay ciertas restricciones. Por ejemplo, uno de los requisitos que vamos a saber culturalmente de todo rabino es que esté casado. Es sumamente importante que un rabino esté casado. Un rabino no podía tener la posición que tenía Rab Shaul si no estaba casado. Porque de acuerdo a la costumbre judía y de acuerdo a la cultura bíblica, un hombre se vuelve en sí completo cuando se casa, cuando entra al pacto del matrimonio. Es por eso que muchos hermanos en el Talmud han querido, en cierta manera, anular la posición de Rab Shaul. ¿Por qué? Porque llega un punto en la historia donde a Rab Shaul la mujer lo repudia porque él cree en Yeshua HaMashiach, en el Mesías, y básicamente ella lo repudia, le dan carta de divorcio y ya no está más ser casado. Entonces entra en una controversia porque sigue siendo rabino, pero ya no tiene mujer. Y muchos le alegaban este punto de que cómo iba a seguir ejerciendo el ministerio sin tener mujer. Pero Rab Shaul alega de que en ese caso el Señor le da un don muy peculiar, que es el don en donde él no necesita estar casado, donde no hay esa necesidad. Y él aún le dice a los creyentes, fuere mejor que no se casaran. Pero en cuestión a la carne, mejor que cada varón tenga su mujer. Ahí en cierta manera él estaba instruyendo una halajá a los creyentes. Si no pueden mantenerse en este don, entonces que cada creyente mesiánico se case. Que sea un requisito que se casen. ¿Para qué? Para que puedan vivir su vida en orden y para que puedan ejercer el ministerio delante de Hashem. Entonces, en este caso, cositas así vamos a ir aprendiendo, familia, sobre la cultura rabínica. ¿Quiénes son los rabinos? ¿Cómo hablan los rabinos? Hablaba con mi hermano Rafael antes de empezar el estudio y es sumamente importante entender la lingüística rabínica. Y una de las razones por las cuales el libro de Romanos se dice que es muy contradictorio porque no conocemos la lingüística rabínica. Por ejemplo, el término verdad. La verdad, del cual lo vamos a ver seguido en el libro de Romanos. Cuando hablamos de la verdad estamos hablando de la Torá, de los primeros 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Porque la Torá fue hablada por Hashem mismo. Él habló y Moshe escribió, fue directamente. Otras cosas el mismo pueblo podía escucharlas, pero en su mayoría la palabra dice que Adonai hablaba a Moshe y Moshe escribía estas leyes, era directamente de Hashem. Por eso muchas veces a la Torah se le llama Torah Emet, instrucción de verdad. Y sabiendo esta lingüística, hermanos, aún en nuestros días, cuando los rabinos hablan de la verdad, se están refiriendo a los 5 libros de Moisés. Y si nosotros no conocemos esa lingüística, se nos es muy difícil entender el libro de Romanos. Y podemos hablar de la verdad, pero ahora cuando yo le digo, la verdad os hará libres, usted tiene un entendimiento completamente diferente. Porque ahora usted entiende que la Torah lo libra ¿de qué? De pecar. Porque la Escritura nos dice que la Torah es como un espejo, que la ley de Dios es como un espejo que nos muestra dónde están nuestras imperfecciones. Entonces, cuando usted entiende el concepto de que la verdad os hará libres, realmente, hermanos, la Torah nos hace libres. ¿Nos hace libres de qué? De nosotros mismos. Porque nos forma una protección. Hijo, no hagas esto. Hija, no te conduzcas de esta manera porque te va a traer problemas.
Algo que desafortunadamente hemos malinterpretado es que Hashem solo quiere nuestro bienestar en el mundo venidero. No, señor, no, señora. Hashem quiere nuestro beneficio en este mundo, ahorita, en este periodo donde nosotros estamos viviendo, en este momento, en esta jornada que llamamos vida. El Señor quiere que vivamos una vida abundante, una vida plena. ¿Y cómo la vamos a vivir, hermanos, si no sabemos cómo vivirla? Es por eso que en la gran misericordia del Señor extendió la Torah, extendió su instrucción no solo a su pueblo amado Israel, sino al resto de las naciones, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Cosas así y términos vamos a estar viendo, hermanos, en el transcurso del libro de Romanos. Vamos a entrar a Romanos capítulo 2. El justo juicio de Dios. Y cuando cerrábamos el capítulo 1 hablábamos de todas las abominaciones que el hombre estaba practicando en esos tiempos. Y me atrevo a decir que ahora son 3 veces más potentes, hermanos, de lo que la gente practicaba en ese tiempo. Ya ahorita el hombre y la mujer están practicando barbaridad y media en cuestión de inmoralidad, a secuestros. Ya ahorita la cosa está muy, muy pervertida en la humanidad. Y aún podemos aplicar todo esto a la enseñanza de nuestro tiempo. Dice el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Romanos, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Otra vez este término, la verdad. Si empezamos a desglosar esto, miren lo que dicen. Básicamente, hermanos, en estos 2 versículos, Rav Shaul está diciendo: quien quiera que seas, Yehudim, judío, o Ger Sadik, no juzgues. Porque últimamente la Escritura nos dice que aún el más fuerte entre nosotros, mire que no caiga. No apuntes el dedo, porque tú también puedes caer en pecado. No juzgues a tu hermano. Porque últimamente, hermanos, todos somos humanos y podemos pecar. Y sabe que cuando nosotros juzgamos a una persona, desafortunadamente, y nosotros a veces caemos en el mismo error, como dice, no, tú apuntas uno, pero hay 3 que te están apuntando a ti. La Torah nos dice, no juzgues. La Torah misma lo va a llevar a juicio y le va a dar su galardón o su condenación, pero no es tu deber, es el deber del Señor. Entonces básicamente aquí le está diciendo al pueblo: no se juzguen entre vosotros. Mas sabemos, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, hablando de todas las cosas de las cuales habla el capítulo 1, tales cosas es según la verdad. Volvemos a este término. ¿Cuál verdad? La Torah. Juicio según la verdad. Las instrucciones de la Torah, básicamente, que sabemos que el juicio de Dios va a venir a los que practican tales cosas según la Torah, según la verdad. ¿Por qué? Porque la Torah te dice: no robes, no forniques, no hagas inmoralidad, no robes. Entonces, según la verdad, va a venir el juicio de Dios. ¿Y cuál es la verdad? Los mandamientos del Señor. Pero realmente, hermanos, si nosotros no tuviéramos el concepto y no supiéramos lo que es la verdad, sí, según la verdad. La próxima vez que alguien le quiera hablar del libro de Romanos, dígale: ¿tú sabes cuál es la verdad de la cual habla Romanos? Porque es esencial. Ahorita nos vamos a empezar a dar cuenta, hermanos, cómo Rav Shaul empieza a hablar de la verdad de una manera activa. Ahora usted dice: pero la verdad es la verdad y puede considerarse solo como con un concepto. Pero cuando Rav Shaul empieza a hablar sobre obedecer la verdad, caray, ahí ya pone el término de verdad en una plataforma completamente diferente. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú te escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Algo, hermanos, que yo he aprendido es que a veces cuando nosotros, como gente que conoce las cosas del Señor, gente que tememos a Dios, empezamos a hacer algo inadecuado, el juicio de Hashem no viene inmediatamente. Su misericordia se prolonga.
y sigue esa persona en mal y la misericordia de Dios sigue, pero llega un punto, hermanos, donde Hashem no puede ser burlado y después viene el juicio. Tarde que temprano el pecado y su efecto nos alcanza y Hashem no puede ser burlado. Y aún así, hermano, déjeme decirle que si el corazón del creyente hace teshuvah, la palabra teshuvah quiere decir volverse a Dios con todo lo que somos, abarca un poquito más que arrepentimiento, porque arrepentimiento es decir, ay, la regué, pero teshuvah es decir, la regué, me vuelvo a Dios. Reconozco mi situación, reconozco que he pecado contra el cielo y contra sus mandamientos. Perdóname, Hashem, me vuelvo a ti con todo lo que soy. Eso es hacer teshuvah, eso es volverse al Señor. Y aún ahí, hermanos, cuando hay consecuencia del pecado, aún ahí la misericordia de Dios nos abraza. Por eso dice Rav Shaul, ¿o ignoran las riquezas de su misericordia? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si alguien pudiera leer Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer mal. Hashem, hermanos, tiene tanta misericordia que a veces nosotros pecamos y el corazón del Señor dice, ok, lo voy a dejar un ratito más. Y sigue la persona en su mal, sigue pecando. Ok, un poquito más. Y a veces manda el Señor como mensajes, hey, cuidado, estás mal. Pero sigue el corazón del hombre haciendo mal. Pero llega un punto donde ya no se puede, donde ya Hashem tiene que permitir lo que tiene que permitir en la vida de una persona, para que esta persona, o una de dos, o vuelva a Él en amor, o se rebele y se pierda. Y aún ahí, hermanos, cuando la persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir en mi maldad, ¿saben qué? Ese Señor lo suelta y dice, ok, pero cuando tú quieras yo voy a estar aquí con los brazos abiertos. ¡Qué misericordia, hermanos! ¡Qué Dios! La verdad, nunca podremos entender el corazón de Hashem. A nosotros alguien nos lastima y no lo queremos volver a ver. En serio, no queremos ni que nos hablen de, ay, no me hables de esa persona que fíjate que el año fulano de tal, en tal mes me hizo tal cosa. Y Hashem nos permite estar en ese rollo, en su misericordia. Él dice, ¿qué es lo que quieres hacer, hijo? Ya te enfrentaste con la pared, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Te quieres volver a mí o quieres seguir en tu maldad? Y aun cuando la persona opta por seguir en su maldad, hermanos, aún sigue la misericordia, en que si esa persona en algún momento quiere regresar, Hashem sigue con sus brazos abiertos. ¡Qué Dios tan hermoso tenemos! Y aquí Rav Shaul advierte, tengan cuidado, porque si no son juzgados inmediatamente, pero tarde que temprano la consecuencia del pecado llega. Y a mí me impacta, hermanos, la vida de David, porque David pecaba, pero cuando reconocía su pecado, se postraba delante del Señor y sufría la consecuencia de su pecado, pero se volvía, hermanos, de todo corazón, de toda persona, y elevaba esos hermosos salmos. Señor, tú eres. Señor, aquí estoy, me vuelvo delante de ti. Y aún, hermanos, cuando había consecuencia, ahí estaba la misericordia del Señor. Y aquí está Rav Shaul diciéndoles, no ignoren este hecho. No sean soberbios, no sean duros. Después sigue diciendo en el versículo que le sigue, versículo 5, y esto va un poquito ligado a Eclesiastés, dice, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, tú puedes seguir en esa actitud y en ese pecado, pero cuidado. Va a haber un día en donde toda carne se va a presentar delante del Señor y no va a haber excusa. Realmente, hermanos, en la práctica del pecado, y especialmente para aquellos que nosotros conocemos al Señor, hay dos facetas. Cuando nosotros pecamos en Eretz, o sea, en la tierra, Eretz quiere decir tierra,
Cuando tú cometes y vives en pecado, estás en desorden, en caos, en tribulación y en carencia. Todo el tiempo. Y así vive el mundo, hermanos, continuamente. Y por un tiempo pueden tener riquezas, pero tarde que temprano, si no están bien con el Señor, esas riquezas se pueden acabar. Y la segunda faceta del pecado es que en el mundo venidero no van a tener vida para haber optado ese camino de desobediencia contra el Señor. Entonces, cuando Rav Shaul les está hablando que en cierta manera se están atesorando o atesoras para ti mismo ira, no solo está hablando de nuestra vida presente, porque cuando nosotros estamos en contra del Señor, hermanos, nos traemos consecuencias a nuestro pecado. Pero no solo en nuestra vida hoy, sino también en nuestra vida venidera, en el tiempo venidero, donde va a ser una muerte, una separación completa del Señor. Haba Olam quiere decir el mundo venidero. Es la frase o la lingüística que se usa en el judaísmo cuando hablamos del mundo venidero, del mundo cuando ese mundo que el Señor va a restaurar y de los cuales van a participar aquellos que hicieron su voluntad, y aquellos que no hicieron su voluntad, pues no van a poder participar de él. Seguimos en el versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ah, caray, ¿quién era en base a fe? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Es muy claro, hermanos, y esencial entender que nosotros, esto lo hemos enseñado muchas veces, nosotros no somos salvos por guardar Torah. Ese es el testimonio de que somos salvos. Cuando aquí habla, hermanos, de que Él pagará de acuerdo a sus obras, cuando hablamos de obras en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, es cómo conducimos nuestras vidas. Si son buenas obras, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si son malas obras, es en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Sus mandamientos. Entonces, cuando la Escritura nos dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de tiempo para buenas obras, es porque el Señor en su corazón deseó que nosotros camináramos de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su ley. Porque en ella, hermanos, íbamos a poder vivir plenamente. Íbamos a poder vivir y podemos vivir protegidos del mal. Porque este mundo, hermanos, nos pone todo en la mesa. Pero bien decía Rav Shaul, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y qué precioso que cuando todo lo que nos da Dios sí nos conviene. Nos da un día para reposar. Nos dice hasta qué comer y no qué comer. ¿Acaso eso no muestra la bondad y la misericordia de Dios? Que aún le interesa nuestra dieta, nuestro calendario, nuestra manera de relacionarnos el uno con el otro. Versículo 7. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí, hermanos, se está hablando cuando habla del bien hacer, el hacer el bien es guardar los mandamientos del Señor. Yo sé que esto puede sonar muy redundante, el hecho que yo esté hablando de guardar los mandamientos, pero créanme, hermanos, que el libro de Romanos está plagado de guardar la Torah. Porque si volvemos al porqué del libro de Romanos, Rav Shaul está hablando a un grupo muy mixto. Le está hablando a un grupo muy pequeño de judíos y muy grande de Ger Sadik, de gente extranjera que había venido a la fe del Señor. Entonces realmente aquí les está diciendo, si ustedes perseveran en hacer el bien, en guardar los mandamientos del Señor, entonces buscan la gloria, la honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Otra vez esa palabra, obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad es la que debemos de obedecer? Si verdad es solo creer, si verdad es solo una ideología, entonces ¿cómo la vas a obedecer? Pero aquí entendemos que la verdad son los mandamientos del Señor. Una vez más, vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que dice que es ira y enojo. Cuando nosotros, hermanos, no vivimos una vida de acuerdo al Señor, vivimos frustrados, vivimos enojados, nada es suficiente. Más, queremos más dinero, más carros, mejores estos. Y cuando nosotros entendemos que realmente la felicidad de la vida está en hacer la voluntad de Hashem, qué precioso, hermanos, que lo único de lo cual usted y yo nos tenemos que preocupar es de hacer la voluntad del Señor. Y todo se nos va a añadir. Dice que busquemos primeramente el reino del Señor, que busquemos todo lo que es de Él y lo demás se va a añadir. Y este mundo tiene todo al revés, quiere buscar primero lo de afuera, las finanzas, la estabilidad, y después quieren sentirse bien. Cuando realmente, hermanos, todas estas cosas sabemos que son como la hierba del campo, que hoy están y mañana desvanecen. Pero cuando nosotros plantamos nuestra vida, cuando nosotros sembramos en lo que es eterno, en lo que es perfecto, en lo que es perpetuo, nos da un fruto más allá de lo que nosotros aún pudiéramos saber, el cual es gozar, o cuál es gozo o vida realmente. Versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En el versículo 6, cuando dice pagar conforme a las obras, hablamos o es solo creer o también obedecer, guardar los mandamientos del Señor. En el versículo 7 habla de hacer el bien, que no obedecen a la verdad. Está hablando de guardar los mandamientos del Señor. Si vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, del 1 al 5. Realmente, hermanos, hay la ley del Señor, la instrucción del Señor es irrevocable. El Señor le habló. Él no es ser humano para andar de doble ánimo. Él instituyó sus mandamientos, los hizo perfectos. Dice el libro de Salmos que son perfectos y que convierten el alma. Entonces, la instrucción del Señor es perfecta y eterna. Y cuando el Señor dice no robarás y vas a honrar a tu padre y estos días los consideras solemnes, si tú vas en contra de eso, hay una consecuencia. Como cuando el papá le dice al niño, abróchate las cintas del zapato, te vas a caer, y el niño nomás se las mete adentro del zapato. Abróchate las cintas porque te vas a... Llega un punto donde ese niño por allá va a dar. ¿Por qué? Porque no se abrochó las cintas. Así es nuestro Padre. Esto es lo que yo te estoy diciendo que hagas, conforme a voluntad, y todo te va a salir bien. No, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestro propio parecer. ¿Qué pasa? Últimamente nos venimos tropezando en la vida. Venimos sufriendo los errores de nuestra consecuencia. Proverbios capítulo 3 del 1 al 5 dice, aquí está hablando el Señor a través del rey Salomón: Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Adonai de todo tu corazón. Fíjense, hermano, está hablando aquí de paz, de largura de días. ¿Y qué es lo que está buscando la sociedad en estos días? ¿Vivir más? Pero ¿de qué te sirve vivir más si los vas a vivir en angustia y en tribulación? Mejor es morir. Pero aquí dice la Escritura: si tú guardas mis mandamientos, si tú los pones en las tablas de tu corazón, hijo, vas a tener una vida larga y en paz. Créame, hermano, que la paz no se compara con millones y millones de dólares. Yo eso lo he podido entender, que uno puede tener una buena casa, un buen carro, una cuenta de banco con muchos ceros,
Pero si no hay paz en el hogar, de nada sirve. Y aquí el Señor nomás nos dice: guarda mis mandamientos. Ponlos alrededor de tu cuello, ponlos en la tabla de tu corazón y vas a tener paz. En el judaísmo se conoce un término como midah keneged midah, que quiere decir que el ser humano será pagado medida por medida. Que la medida de observancia de los mandamientos del Señor, así se te va a pagar en esta vida. Obedeces más al Señor, mejor te va a ir. Y eso tiene lógica. Desobedeces más a tu padre y más te va a ir. ¿Cuánto adolescente no más tareas hace en la casa? ¿Y papá, puedo ir? Sí, mijo, claro que sí. ¿Papá, me prestas el carro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el hijo está siendo está obedeciendo en la casa y el padre le quiere dar. Siente esa naturaleza de darle a su hijo. ¿Por qué? Porque es un hijo obediente. Pero el hijo que es necio y es terco, el padre a veces no le nace abrir su mano. Y este término de medida por medida, que es midah keneged midah, se usa mucho en el judaísmo. Más te apegas tú al Señor, más guardas sus mandamientos, mejor te va a ir. Y esto, hermano, está ilustrado muy claramente en el Brit Hadashah. Si alguien puede ir a Lucas capítulo, o por qué no vamos todos a Lucas. Ahorita yo la mayoría de los versículos, familia, los voy a estar leyendo porque si ustedes los leen no alcanza el micrófono y no quiero estarlo moviendo, no quiero que se vaya a dañar. Entonces ahorita vamos a buscar la cita y yo la voy a leer. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 del 46 y al 47. Una vez más, para los que nos están escuchando en línea y están buscando las citas junto con nosotros, es Lucas capítulo 12 del 46 al 47. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es que yo no conozco tu voluntad, Señor. Aquí está. Hay que leerla, hay que saberla. Esa es la voluntad de nuestro Padre. En el libro de Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En esto, hermanos, a veces no meditamos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que guardemos sus mandamientos, que caminemos de acuerdo a su perfecta ley, a su perfecta instrucción. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras, que haga el bien. Y muchas veces, hermano, el pueblo, otras personas nos pueden decir: bueno, es que hacer el bien no es necesariamente guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Si tú le das comida a un huérfano y una viuda, ¿qué crees? Estás guardando Torah. Si tú le pagas a alguien en su debido tiempo, si tú no le detienes al jornalero su paga,
antes de la noche, ¿sabías que estás guardando Torah? Cuando tú no mientes, tú guardas Torah. Cuando tú guardas tus ojos de no pecar y ver a alguien lujuriosamente, tú estás guardando Torah. Entonces, ¿qué es hacer el bien si no es los mandamientos del Señor? Porque dice que la palabra del Señor, aún en el libro de Romanos, más adelante lo vamos a ver, dice que la ley de Dios, la Torah, es santa y perfecta. Entonces, qué impresionante que a un Tito aquí, cuando se le dice un pueblo celoso por buenas obras, que Él ha purificado, que Él ha, lo voy a leer una vez más, dice, quien se dio, hablando de Yeshua, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que podamos ser el pueblo, hermanos, que ande en esas buenas obras. Versículo 11 del capítulo 2 de Romanos. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin Torah han pecado, sin Torah también perecerán, y todos los que bajo la Torah han pecado, por la Torah serán juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Todos, ya cuando entramos en Hashem, cuando hacemos pacto con Hashem, todos somos iguales. No hay, tú ya estás conociendo la verdad. No hay excusa. Todos somos iguales. No hay dos leyes para dos pueblos. A mí me impresiona mucho cuando yo he tenido que hablar con gente y me dice, no, es que el Antiguo Testamento es nomás para los judíos y ya para las naciones ya no se aplica entonces la instrucción de Dios. Entonces, ¿Dios es un Dios que divide y hace excepción de personas? No hay dos leyes, hay una ley, hay una instrucción, hay una Torah para todos sus hijos. Y yo he usado muchas veces esta ilustración. Cuando un hijo viene a ser adoptado a una casa, no se le dice al adoptado, ay, mira, tú no vas a sacar basuras, tú te vas a dormir cuando quieras, vienes y comes a la hora que quieras. Pero al hijo se le dice, ah, no, mijo, usted sí va a sacar las basuras, va a limpiar su cuarto y va a hacer su tarea y va a tener todos los beneficios también de tener casa. No, cuando un hijo viene a ser adoptado, se le ponen las mismas normas que al hijo natural. Y obviamente goza los mismos beneficios. Tener un techo, tener un padre, tener una provisión. Entonces, si la Escritura dice que nosotros como naciones somos adoptados y somos injertados al olivo, el cual es Israel, entonces, ¿qué? ¿No vamos a seguir las mismas normas? ¿Nomás queremos gozar del beneficio, pero no realmente de las responsabilidades? Así no funciona el Señor. Y déjeme decirle que aún así, viéndole de esta manera, las normas y las instrucciones que Dios nos pone son beneficiarias para nosotros. Constantemente, hermanos, yo creo que nosotros tenemos amistades en el mundo. Y muchas veces cuando nos hablan de sus problemas, ¿cuántos de nosotros en nuestra mente no pasa el decir, si esta persona solo fuera creyente y no hubiera cometido ese error? Si esa persona solo hubiera hecho lo correcto ante los ojos de Dios, no estuviera pasando por este problema. Y no es en todas las circunstancias, hermanos, pero en su mayoría me atrevo a decir que sí. Y una vez yo me acuerdo que también aconsejando a una persona me decía, fíjate que estoy teniendo problemas con mi esposa y no estamos como acoplándonos bien. Y lo primero que le dije, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Ella es creyente? No. Ahí tienes tu respuesta. Tú decidiste casarte con ella. Entonces, no, en cierta manera, no te quejes por tu situación. Es igual el hombre, hermanos. Y más nosotros que ya conocemos la verdad. Por eso, conociendo más la verdad, hermanos, se nos va a requerir más. Es por eso que Rab Shaul dice primero al judío, porque él conoció la verdad primero, y después a las naciones. Porque el judío fue el primero que conoció la verdad. El judío fue realmente el primero que conoció la voluntad del Señor al monte del pie Sinaí. Es por eso que Rab Shaul siempre dice primero al judío y después a las naciones. Y si se fija también en el galardón dice también al judío y después a las naciones. Entonces no hay excusa. Tengan o no tengan Torah, tendrán consecuencias por sus acciones. Voy a leer otra vez esos versículos. Dice el 13,
El 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por Torá serán juzgados. Y algo que me gusta aclarar, hermanos, es cuando habla de la gente que no tiene Torá, está hablando de los goín, de los gentiles, de las naciones que no conocen nada de Dios. Y en este caso, hermanos, cuando no tienen Torá, perecen por su pecado. Pero aquellos que tienen Torá, como dice el versículo, con Torá, se les trae juicio, medida por la ofensa. ¿Por qué? Porque ya conocen la verdad. Hermanos, si yo ahorita traigo a una persona de la jungla, que no conoce nada, que es una persona completamente en una selva y no tiene ningún concepto de nuestras leyes, y yo la pongo aquí, en esta ciudad, y ve un tomate en un lugar y lo agarra, él no sabe tal vez que nosotros tenemos leyes en contra de robar, porque en su selva tal vez él nomás arranca un fruto y se lo come, pero aquí sí hay leyes. Entonces a él no se le puede juzgar porque él no es de aquí y no conoce la ley. Es por eso que cuando dice que sin Torá perecerán, porque no conocen, están actuando en base a su pecado. Pero el que sí tiene Torá, se le va a juzgar. Es por eso, hermanos, que como pueblo creyente no podemos decir que la Torá no es válida, porque conocemos la verdad del Señor, conocemos la voluntad de nuestro Padre, que Él nos dice: estos son los mandamientos que yo pongo delante de ti para que me seas un pueblo santo, para que me seas un pueblo que viva de acuerdo a la medida que yo he puesto. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros quebramos Torá, la instrucción nos dice que el pecado es la infracción de la Torá. Es por eso que en Hechos 2 se le insta y se le dice a los Ger Sadik que sigan yendo a las sinagogas para que sigan conociendo los mandamientos del Señor. Entonces aquellos que no tienen Torá pecan, y aquellos que sí tienen Torá se les trae juicio porque ya tienen el conocimiento de la verdad. No estoy diciendo que el creyente no peca, también peca, pero ya lo hace con un juicio porque sabe que está haciendo mal. Vamos a seguir. Versículo 13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces, cuando tú y yo, hermanos, practicamos Torá, nos justificamos delante del Señor. Qué precioso que Él aún nos dio la manera de poder ser justos delante de Él. Si nosotros queremos vivir una vida adecuada delante del Señor, guardemos sus mandamientos. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá o instrucción hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son instrucción para sí mismos. En otras palabras, hermanos, aun cuando ellos actúan por naturaleza y dicen: ay, esto no está bien, se vuelve en cierta manera una ley para ellos mismos. A mí me impresiona, hermanos, cuando todavía, fíjense, todavía no se había, en el libro de Génesis, todavía no se había instituido formalmente la Torá. Todavía no había una ley que decía no matarás, ¿cierto? Todavía no se le había dicho a Moshe: estos son los mandamientos. ¿Y qué pasa cuando Caín mata a su hermano? Y llega Adonai y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Inmediatamente: ¿ay, acaso yo soy su guardián? Su conciencia, hermano, no lo dejó. Y dice: la sangre de tu hermano me clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? ¿Por qué, hermanos? Porque en su conciencia, en su corazón, él sabía que había hecho mal. Y sabe que es impresionante que Caín y Abel ya sabían qué era matar, porque ellos degollaban animales para entregarlos a sacrificio. Pero nunca se había aplicado la muerte de un ser humano. Pero cuando lo hizo, hermano, su misma conciencia se entenebreció y quiso ocultar el cuerpo de su hermano. Y quiso ir, y cuando Hashem lo confronta, él por eso actúa con tanta violencia, porque sabía en su conciencia que él había derramado sangre. Gracias, mi amor. Que él había derramado sangre y que estaba mal.
¿Por qué? Porque el Señor, ahorita vamos a ver cómo el Señor ha plasmado en cierto nivel Torah en el corazón del hombre para que sepa lo que está bien y lo que está mal. Y me impresiona cómo dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Inmediatamente se quiere defender. Y Adonai le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano gime desde la tierra. Y lo maldice. Dice: maldito serás, donde quiera que vayas vas a tener mal. Entonces la misma conciencia, hermano, del ser humano se vuelve en sí conforme a la Torah del Señor. Y esto ya nos da un entendimiento muy diferente a cuando la Escritura nos dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Porque si en el corazón del Señor está mal derramar sangre, y Él pone en nosotros vida y pone su espíritu, Él nos, en cierta manera, nos transmite lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué se escondieron Adán y Eva? Porque conocieron el bien y el mal. ¿Y qué es lo que la Torah nos enseña? El bien y el mal. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Es que la mujer, inmediatamente, cuando estamos en pecado, no lo queremos culpar. Es que la mujer, es que la serpiente. Y dice Hashem: ay, 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 ya desobedecieron. Ya va a empezar este ciclo. El versículo que sigue, versículo 15: mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Hashem pone un nivel de Torah en el ser humano para que sepa qué es bueno y qué es malo. Y no hay excusa. Hablábamos de soy yo el guardián de mi hermano. No hay excusa. Todos, hermanos, sabemos lo que es. Llega un momento a la edad del ser humano donde ya sabe que desobedecer está mal. Y sabe que, déjeme decirle que hasta las bestias lo reconocen. Yo ahorita tengo un perrito que estamos tratando de educar y le estamos enseñando que no muerda los zapatos. Y no le miento, hermano, cuando él está mordiendo un zapato y él me ve que voy a acercármele, mire, corre. ¿Por qué? Porque sabe que le voy a dar en el hocico. Y aún así el humano, nosotros sabemos, hermanos, lo que está bien y lo que está mal. Porque aún aquí Rav Shaul decía, no hay excusa. A unos que no tienen Torah, el Señor ha puesto un cierto nivel de Torah en sus corazones. Y saben lo que está bien y saben lo que está mal. No hay excusa. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque de acuerdo a muchos comentaristas del libro de Romanos, muchos Ger Sadik se querían excusar. Es que yo no conozco la Torah. Es que a mí nadie me dijo que esto era malo. Bueno, entonces empieza a leer la Torah. Empieza a leer la Escritura del Señor. Empieza a darte cuenta cuál es el nivel de vida que yo requiero como creyente para ti. Es por eso que Rav Shaul empieza a dar esta amonestación. No hay excusa. Judío o Ger Sadik, ustedes ya tienen la verdad. Es necesario que ustedes vivan de acuerdo a ella. Es por eso que empieza toda esta descripción. Básicamente no hay excusa. Y también, hermanos, ¿saben por qué no hay excusa? Porque uno de los trabajos, uno de los llamados o tareas del pueblo de Israel era de ser luz a las naciones. Era de mostrarle al mundo cómo realmente se debería de vivir. Versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi mensaje. Juicio de Hashem. Él será el juez de toda la tierra, dando a cada ser su castigo o galardón eterno. Va a haber un momento en donde no va a ser tan afortunado para unos y desafortunado para otros. El poder gozar de los galardones o del castigo por no realmente vivir como el Señor nos manda a vivir como creyentes. Vamos a seguir. Versículo 17 del capítulo 2. Y
Tal vez en el encabezado de su Biblia dice los judíos y la ley. Pero a mí me gusta parafrasearlo y me gusta hablar del pueblo y la Torá. Y aquí, hermanos, Rav Shaul ya le está hablando, ya no le está hablando a los Ger Sadik. En los periodos antes, si se empiezan a fijar en cuestión a la dinámica del mensaje, Rav Shaul en los primeros versículos del capítulo 2 le está hablando a los Ger Sadik, a los que decían, es que yo no sabía, no me dijeron. No, ya no hay excusa. Por eso vas a la sinagoga todos los Shabbat. Por eso tienes que estar leyendo tu parashá, tu porción semanal, para que tú sepas qué es lo que el Señor requiere de ti. Y yo lo exhorto, hermanos, si voy a tomar esta ventanita en la enseñanza, yo le exhorto a que empiece a leer su Torah. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos llamamos creyentes y no hemos leído toda la Biblia? La verdad nos debería dar vergüenza. Deberíamos de saber la escritura. Y no estoy diciendo que de página a página, pero por lo menos, hermanos, poder decir, ¿sabes qué? Yo leí la Biblia en un año, o yo leí la escritura. ¿Y por qué, hermanos? Porque ya cuando usted la lee, ya cuando usted se empieza a familiarizar con ella, cuando alguien viene con usted, mire, el Ruach HaKodesh le capacita mentalmente para poder ubicarse, ya sea en la línea de historia de la palabra o a ver si alguien está echando mentiras o no. Entonces yo le reto cada día, por eso son las parashas, las parashot, las porciones en las cuales leemos la Torah, el calendario para leer toda la palabra, para conocerla, porque es necesario. Y aquí, hermanos, ya Rav Shaul le está hablando a ese grupo de judíos que estaba en la comunidad de Roma. Aquí él ya empieza a cambiar su mensaje. Es por eso que en el título ya empieza a hablarle a un pueblo que conoce la Torah. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí ya no le está hablando a los Ger Sadik, ya le está hablando a los judíos de la comunidad de Roma. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Entonces aquí, hermanos, ya sabemos que cuál es la voluntad de Dios. La Torá, los mandamientos. E instruido por la Torá, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20. Instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Algo que quiero aclarar, hermanos, es que en ningún momento de lo que yo acabo de leer dice que la Torah es mala. ¿O dice que la Torah es mala? No. Dice, tú que la conoces pero no la obedeces, haces mal. Porque muchas veces, hermanos, este contexto se ha usado para decir que la ley no es buena. Pero no es de que no sea buena, no es buena cuando no la usas. Es como un medicamento, lo puedes tener guardado en tu botiquín, pero si no te lo tomas, ¿de qué va a servir? Eso no quiere decir que el medicamento sea malo, el medicamento es bueno, pero si tú no te lo tomas no te va a servir de nada. Entonces aquí Rav Shaul está reprendiendo a los judíos. Ustedes que conocen la verdad, en medio de tantos Ger Sadik, hablamos de la estadística, que por cada judío había 20 Ger Sadik en esta comunidad. Entonces Rav Shaul ahora sí que les tiene que venir con un poquito más de autoridad, porque ellos ya conocían la verdad. Les dicen, ustedes que deberían de saber que son los hermanos mayores espirituales, no están siendo ejemplo para sus hermanos Ger Sadik. ¿Qué está pasando? No les dice, no guarden Torah, les dice, guárdenla. Sean obedientes. Al Yehudim, al judío primero. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. En el versículo 18 dice que la voluntad de Adonai es su instrucción. Es por eso que le habla un poquito más duro al pueblo judío, porque ya tú debes de saber qué es lo que se requiere de ti como una persona que teme al Señor. A los Ger Sadik les doy un poquito más de ¿cómo se puede decir? De chanza, ¿no? Como decimos aquí en el norte.
Pero aún así, fíjense cómo Rav Shaul les dice, te doy oportunidad, ok, no conoces la Torah, pero no tienes excusa porque Hashem te puso un nivel de Torah en tu conciencia. Entonces, en otras palabras, Rav Shaul dice, no me vengan, no me digan que no, porque la conciencia, porque Hashem ya puso en ustedes conciencia. Y luego cuando habla a los judíos dice, y a ustedes que ya conocen la verdad, deberían de ser testimonio para sus hermanos Ger Sadik. Literalmente el mensaje del capítulo 2 es, nadie tiene excusa para guardar los mandamientos del Señor. O la guardas porque ya está en tu conciencia, o la guardas porque la conociste por tu padre Abraham. Pero no hay excusa. Expectativa de alta vida. Al pueblo judío ya conocía la Torah, de cómo debía de vivir, de cómo debía de conducirse, de cuál debería de ser su testimonio. No dice la Torah es mala, sino obedécela, guárdala. Por eso, hermanos, es que a veces causa tanto celo entre el pueblo judío cuando ven a un Ger Sadik guardando Torah. Como una vez les hablaba, ya he compartido mucho esto, pero mis hermanos de internet no lo han escuchado. Una vez hablaba con una amiga, ella vende carros, dice que llegó un judío y creo que le vio su Magen David, su estrella de David, y le dijo, ¿eres judía? Y mi amiga le dijo, no, practico el judaísmo. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres guardar el judaísmo? Dijo, porque amo a Adonai. Dice que esta persona que era judía de nacimiento se impresionó, que le dijo, ¿vas a la sinagoga? Sí, todos los sábados. ¿Comes kosher? ¿Comes apto? Sí. ¿Y celebras todas las fiestas? Sí. Eres más judía que yo. Y esto, hermano, créame que eso le impactó a esta mujer, que una extranjera, una de afuera, se aferrara más a la fe del Señor. ¿Y acaso no hizo eso Ruth? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y tanto, hermanos, fue el valor y el aferro de esta mujer, que fue una de las que se usó para engendrar al Mesías. ¡Qué impresionante! Que fue una de las mujeres que Hashem usó para que viniera el Mesías en el linaje de David. Y fue una mujer que dijo, no me pidas que me vaya. Dice que su suegra la besó y la despidió, dijo, no, te ruego que no. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque me atrevo a decir que Ruth vio la sabiduría y la inteligencia que Dios había dado al pueblo de Israel en la Torah. Ella vio cómo sus suegros, cómo su cuñado y su esposo guardaron Torah y fueron benditos. Y esta mujer se habrá aferrado y dijo, yo no me voy a dejar de esta gente. Y aparte, hermanos, un poquito de nota cultural. El pueblo judío en su tiempo, en el tiempo bíblico, era el único pueblo que le daba derechos a la mujer, que le daba carta de divorcio y que aún podía heredar tierra. Y muchas mujeres celaban en cierta manera la posición de la mujer judía, porque era la única nación que le brindaba un lugar a la mujer, que le daba su lugar en cierta manera. Eso ya es un poquito más de enseñanza extra. Entonces básicamente aquí Rav Shaul está hablando al pueblo judío de la Kehilat de Roma. Versículo 23. Tú que te jactas de la Torah, con infracción de la instrucción, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Auch! Básicamente aquí Pablo les dijo, ¿saben qué? Ustedes son responsables de que el nombre de Hashem sea bendecido, porque ustedes, conociendo la verdad, no la guardan, y por eso se quejan las naciones de ustedes. ¡Qué tremendo, hermanos! Volvemos a lo mismo. Aquí no está diciendo Rav Shaul que la Torah es mala. Aquí está diciendo que el que conoce la verdad y no la hace, le es contado como ¿qué? Como pecado. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, hermanos, nos es contado como pecado. Por eso cuando nosotros entramos al pacto del Señor, se nos es revelada su palabra para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no le está hablando, hermanos, necesariamente al judío porque es malo. No quiero que haya ese entendimiento. Pero aquí Rav Shaul estaba exhortando a aquellos judíos que estaban dentro de la comunidad y no estaban dando buen testimonio.
les dio su jalón de orejas, igual que a los Ger Sadik. Ustedes no hay excepción, no porque no conocieron la Torah desde muy pequeños están exentos, pero ustedes tampoco. Ustedes que ya la conocieron tienen que andar hasta un poquito más derechos. La tarea y el llamado del pueblo judío, hermanos, fue de ser luz y testimonio y ejemplo para las naciones. ¿Por qué no vamos al libro de Isaías capítulo 42? Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías 42, 6 dice: Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Lo voy a leer una vez más. Isaías 42, 6. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Qué tremendo, hermanos. Qué responsabilidad el ser luz a las naciones. Esto no es un trabajo fácil. Como dice Tevye en la película de El violinista en el tejado: Adonai, de vez en cuando pudieras escoger otro pueblo. Hermano, no es fácil. Por eso el pueblo judío ha batallado tanto. Porque en su deseo, hermanos, de ser luz para las naciones, va en contra de una ola completamente satánica. Completamente de un mundo que tiene un príncipe que solo piensa en la adversidad, en contra de los mandamientos del Señor. Desafortunadamente, por mucho tiempo se ha enseñado que el pueblo judío ha sufrido lo que ha sufrido porque mató al Mesías. Déjeme decirle que no es así. ¿Sabe por qué el pueblo judío ha sufrido? Sí, no estoy diciendo que todo el pueblo han sido obedientes, pero cuando el remanente, hermanos, del pueblo judío se ha aferrado a Torah, eso causa una molestia en el ambiente espiritual de la tierra, porque el pueblo judío está llamado a ser luz. Y cuando algo empieza a brillar, al adversario no le gusta y tiene que hacer algo, venir en contra de este pueblo. Cuando vino la idolatría en el tiempo de Daniel, Daniel no se doblegó y dijo: haz lo que tengas que hacer con mi carne, pero yo no me voy a doblegar. Y era un remanente, eran 3 muchachos. Pero dice la escritura que cuando los echaron al fuego, cuando los echaron al horno, ¿qué pasó? Ahí vio el rey con sus propios ojos, vio cómo el ángel de Adonai protegía unos cabellos de estos muchachos. Y dice que cuando salieron se postró y adoró al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y una nación, hermano, fue transformada por 3 muchachos que no se doblegaron ante los Baales. Imagínense el impacto que pudiera tener nuestra nación si usted y yo nos aferráramos a Torah en toda situación y dijéramos: voy a hacer la voluntad de Dios antes que la del hombre. Imagínense, hermano, el impacto que íbamos a tener. Es tiempo que el pueblo del Señor se levante con una bandera para hacer su voluntad, porque eso, hermanos, va a traer una transformación genuina, no solo en letra, sino también en espíritu. Y es tiempo que eso suceda. Isaías 49, 6. Y sabe que, hermano, me atrevo a decir que así como nosotros hemos sido injertados Israel, también usted y yo somos llamados a ser luz a las naciones. ¿Acaso no dijo Yeshua: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos realmente viviendo esa vida que nos expone como sal y como luz a las naciones? ¿Acaso vienen corriendo a nosotros los pueblos para indagar la voluntad de Adonai? Isaías 49, 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y sabe a mí que me impactó, hermanos, cuando yo lo estaba leyendo en el texto hebreo.
decía esto. Decía, porque no es suficiente que solo seas mi siervo, hablando a Israel, sino que te levantaré de entre las tribus de Jacob, para que restaures permanentemente la casa de Israel. También te di para luz a los Goyim o a las naciones, para que seas mi Yeshua hasta el postrero de la tierra. Dice, para que seas mi Yeshua hasta el fin de la tierra. Y la salvación viene de los judíos. Mucha gente no entiende la diáspora del pueblo judío. Y aún los rabinos han dicho que una de las razones por las cuales el Señor tuvo que dispersarlos en toda la tierra es para que los demás pueblos supieran a conocer o llegaran a oír de que había un Mashiach. De que un día iba a venir un ungido del linaje de David y iba a venir a redimir los pecados. Pero después dice el Señor que después de haberlos esparcidos, ¿qué iba a hacer? Los iba a regresar a su tierra. Pero imagínense, hermano, qué precioso que aún en el plan de Dios dijo, ¿cómo van a saber las naciones que yo voy a tener uno enviado? Los voy a dispersar a las 4 esquinas de la tierra. Oye, ¿quiénes son esa gente rara que no se rasura y que no trabaja el sábado? Se llaman judíos, tú. Y dicen que un día va a venir uno y nos va a limpiar a todos de todos nuestros pecados. ¿A poco? ¿Y cómo se llama? Que el Mesías. Así, hermano, llegó el conocimiento. Porque ¿cómo iban a saber las demás naciones de que había un Mesías? Si el Señor no esparcía. Pero qué preciso que después dijo el Señor, no los voy a mantener, los voy a regresar. Después de que se cumple ese tiempo, yo los voy a regresar a su tierra. Y qué impresionante que usted y yo estamos viviendo esos días, en donde Israel está regresando a su tierra. Y ya el tiempo de los gentiles, mira hermano, se nos está acabando. Y ya viene la era mesiánica. Es por eso que es tiempo que el pueblo del Señor regrese a la senda antigua. Porque ya el tiempo, ya las bodas están casi a la puerta. Y la novia tiene que estar lista. Aquí, hermanos, se le habla a Israel diciendo que Él es la luz, que Él es el ejemplo a seguir. Y algo que me impresiona, hermanos, es que Yeshua, cuando habla con los perushim, con los fariseos, Él no critica en sí el hecho de que ellos guardaban Torah. Él criticaba lo que realmente estaban haciendo los mismos judíos de Roma, que guardaban Torah pero eran hipócritas y que no la guardaban bien, porque al templo venían y echaban su ofrenda y sus padres muriéndose de hambre. Que venían y que, como les decía Yeshua, sepulcros blanqueados, por afuera muy bonitos pero por adentro pudriéndose. Sí, levantan sus manos altos en las sinagogas y sus tzitzit los usan hasta abajo, pero no roban del templo y no hacen negocio con las ovejas. No era que Yeshua estuviera en contra de guardar Torah. Lo que Yeshua, hermano, le dolía era la hipocresía. La misma hipocresía a la cual estaba enfrentando Rab Shaul. Ustedes conocen la verdad y no la hacen. ¿Qué dice el libro de Mateo, capítulo 5? Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Dice, hablando Yeshua, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dice para que vean su fe, sus buenas obras. Que cuando usted guarde Torah, los hombres digan, esta persona es diferente. Esta persona ama la justicia, ve lo derecho, tiene sus balanzas bien balanceadas, no hace chuecuras en su trabajo, se conduce con verdad y con justicia y con amor a todos los que le rodean. Recuerdo una vez una maestra en la universidad que me decía,
Mis mejores estudiantes son los que tienen el palito en su puerta. Y para los que no saben de qué es el palito en su puerta, es la mezuzá, que es para cumplir el mandamiento donde dice que y pondrás estas palabras en tus puertas. Y después dice, y las atarás en tu cabeza como frontal y en tus manos. Es cuando practicamos las oraciones y nos atamos el tefilín cuando oramos en la mañana. Pero qué bonito, hermanos, que podamos ser un testimonio, un pueblo vívido. ¿Qué dice Mateo 23? Mateo 23 del 1 al 3. Mateo 23 dice: Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Yeshua les decía, cumplan con los mandamientos, pero no sean hipócritas. Fíjense, hermanos, cuando aquí habla de la cátedra de Moshe, en la sinagoga superior que había en Israel, había un asiento. Se sentaba el Senadrín, pero había un asiento que se llamaba el asiento de Moshe, la silla de Moshe. Y aquí se sentaba el rabino de los rabinos, y él enseñaba la Torá. Y algo que me impresiona es que aquí Yeshua mismo les dice, todo lo que nos enseñen de ese asiento, guardadlo. Y ahí nos enseñaba otra cosa, hermanos, más que Torá. Pero de acuerdo a sus obras, no hagan, porque son hipócritas. Aquí nos da a entender, hermanos, que el Mesías nunca estuvo en contra de la Torá. Obedezcan los mandamientos, pero no sean hipócritas. Conozcan la verdad los va a hacer libres, pero condúzcanse como pueblo de Hashem. Qué triste, hermanos, cuando tú conoces a una persona que sabe que no debe de mentir y miente. Qué triste es conocer a gente que sabe que se debe conducir derecho en sus negocios y no lo hace. Que seamos el pueblo que realmente, hermanos, guarde los mandamientos del Señor, no solo para nuestro beneficio, sino para los que nos rodean. Volvemos a lo mismo. Yeshua no estaba en contra de la Torá, estaba en contra de cómo se guardaba. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión, aquí ya está hablando un poquito más directo al pueblo judío en Roma. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahí me atrevo a decir que es doble ouch para el pueblo judío. Y hermanos, yo pongo en paréntesis aquí pecador, porque la Escritura nos dice que la infracción, la infracción de la Torah, ¿qué es? Pecado. Entonces aquí Rav Shaul le está diciendo a los judíos, pues en verdad, aunque ustedes estén circuncidados, aunque tengan el Brit Milá, desaprovecha y guarda la Torah, pero si eres transgresor de la Torah, de nada sirve que estés circuncidado. ¿Por qué? Porque estás pecando. Entonces tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Y básicamente, hermanos, esto pasó porque los judíos de Roma se querían justificar con el hecho de que tenían la circuncisión. Y Rav Shaul les dice, no. O sea, primero se querían jactar porque conocieron la Torah desde chicos, y ya ahora se quieren jactar en la circuncisión. Pues déjenme decirles que eso de nada sirve, porque pueden estar circuncidados y vivir una vida completamente desordenada. Eso no vale de nada. Volvemos a lo mismo. No es que Adonai esté en contra de la circuncisión, pero de nada sirve, familia, que nosotros hagamos actos y que no conduzcamos una vida apropiada.
Nosotros podemos conocer mucha Torah, saber mucha letra, pero si no la vivimos, ¿de qué nos sirve? Versículo 26. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la Torah, ¿no será tenida sin circuncisión como circuncisión? Aquí, hermanos, él está hablando directamente de aquellos Ger Sadik que habían llegado. Y ya grandes, no se les circuncidó. ¿Por qué? Porque Rab Shaul decía, acéptenlos como están, que guarden Torah. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos están guardando las ordenanzas, les he circuncidado su corazón. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torah, te condenará a ti, que con la letra de la Torah y con la circuncisión eres transgresor de la Torah. Cachetada con guante blanco. Básicamente, hermanos, nos está diciendo, el incircunciso, el Ger Sadik, que llega y que cumple la Torah, te puede condenar a ti. ¿Por qué? Porque tú teniéndola escrita, es a lo que se refiere en letra, porque tú teniéndola escrita y teniendo el pacto físico del Brit Milá, estás desobedeciendo la Torah. Entonces de nada te sirve que la tengas escrita y que la tengas aún en tu carne cuando no obedeces. Entonces el que no la tiene en su carne, pero guarda los mandamientos de Dios, se puede voltear y decirte, tú no estás bien. Y esto estaba pasando, hermanos, porque muchos judíos estaban jactando. Se la querían llevar fácil. Y Rab Shaul dice, no, todos vamos a andar bien derechitos. Judío primeramente y también las naciones. No hay excusa. Voy a leer otra vez el versículo del 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torah, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torah, te condenará a ti, que con la letra de la Torah y con la circuncisión eres transgresor de la Torah. Entonces, otras palabras, no importa que tú lo hayas tenido escrita y la hayas conocido escrita y que tengas el pacto en tu propia carne. Si estás desobedeciendo a Dios, eso no viene a ser nada. (28) Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en letra. Esto no quiere decir, hermanos, que la Torah ya no es válida. No quiere decir eso. Quiere decir que ser el pueblo de Hashem no se resume en Brit Milá o circuncisión o en el conocimiento de la letra. Eso no es ser pueblo de Dios. Porque cualquier persona se puede circuncidar y cualquier persona puede conocer la Torah, pero obedecerla es algo completamente diferente. Sino la condición de pureza del corazón, eso realmente es ser pueblo de Dios. ¿Y cómo nos conducimos? ¿En Torah o en pecado? Eso es lo que realmente viene a ser pueblo de Dios. Que usted y yo nos conduzcamos, hermanos, de una manera bien ante los ojos de Dios y ante los hombres. Y ya lo leímos en versículos pasados, que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nosotros estamos bien ante Dios y ante los hombres, porque no hay ninguna ley que vaya en contra de la ley de Dios, porque la instrucción de Dios es perfecta. Entonces, hermanos, en estos versículos Rab Shaul no estaba contradiciendo la Torah o el Brit Milá. Yo aquí no le estoy diciendo que si usted tiene un hijo, no lo circuncide. No, eso es bueno. Lo que aquí Rab Shaul dice es que no es de qué jactarse, porque tú puedes estar circuncidado y guardarla y conocer la Torah, pero si no la guardas, ¿de qué te sirve? Realmente lo que es importante es la pureza del corazón. Es por eso que Rab Shaul habla de la circuncisión del corazón, porque si nuestro corazón está bien, ¿y qué nos dice el libro de Proverbios? Que pongamos su ley en nuestro ¿qué? En nuestro corazón.
¿Y qué hacen los mandamientos de Dios? Nos purifican, nos circuncidan nuestro corazón, nos hacen limpios delante del Señor. Eso es lo que realmente importa. Y qué impresionante que Rab Shaul aquí empieza a decir y les dice a ellos mismos, porque no es judío nomás el que se hace Brit Milá, no es judío nomás el que se circuncida y tiene la letra o el conocimiento de la Torá, sino el que anda bien. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión que es la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no de letra. Y cierra diciendo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo quiero, hermanos, que cuando mi nombre llegue a pasar en la mente de Adonai, Él diga, yo estoy agradado con mi hijo Israel. Él guarda mis mandamientos. Y sí, cae 2, 3 veces, porque es ser humano y es polvo. Pero se levanta y hace teshuvah. Dice, Señor, la regué, pero aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Quiero caminar en tus estatutos, quiero andar en tus mandamientos y quiero ser luz para las naciones. No soy perfecto, pero tú me has dado la clave, tú me has dado la habilidad para poder vivir una vida en santidad. Y sí, vivo en un mundo en donde va en contra de la voluntad de Hashem, pero lo más precioso es que nos da su Ruach HaKodesh, el cual nos fortalece, nos da su Espíritu Santo, el cual día tras día está con nosotros, es nuestro consolador, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y yo le animo y yo le exhorto, hermano, que cuando usted esté tentado por su mala inclinación a hacer algo, invoque al Ruach HaKodesh inmediatamente. Y diga, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda ahorita. Necesito que fortalezcas mi corazón, mi espíritu, mi alma. Y con tu fuego grabes la ley de Dios en mi corazón para no pecar contra ti. Y créamelo, hermano, que cuando usted haga eso, el Espíritu Santo va a venir y lo va a rodear de una fuerza que usted nunca iba a poder sentir. Y el día que la misma tentación se le presenta delante de usted, usted va a poder ser como Joseph y huir como José. Porque esos eran hombres que temían a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, hacemos su voluntad, guardamos sus mandamientos. Que seamos el pueblo que realmente, hermanos, circuncide su corazón al guardar sus mandamientos en su corazón. Pero ¿sabe qué? Esto no va a ser automáticamente como un chip, o no va a ser un download como en la computadora. ¿Sabe qué tenemos que hacer para que esta ley se grabe en nuestro corazón? Leerla. Y si no tiene tiempo para leerla, entonces cómprese el audio. Y mientras que está limpiando su casa, óigala. Mientras que ve su carro, óigala. Dice que la fe viene por ¿qué? El oír. El oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y ahora entendemos lo que es la palabra de Dios. No era el Brit Hadashah. Era la Torah. Qué impresionante, hermanos, que tenemos un Dios tan bueno. A veces no entendemos la profundidad del amor de nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? La alabanza sea del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando nosotros estamos alineados en la voluntad de Dios, qué precioso que nosotros, imagínense, hermanos, qué precioso es poder recibir alabanza de Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La Escritura nos habla de Job, un hombre que todos los días se paraba y hacía algo. Se cree que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, que aún es antes de Éxodo. Y se cree, y la Escritura nos dice que Job todos los días se despertaba y hacía algo. Edificaba altares. Y es algo que me impresiona, hermanos, que no nomás él hacía un altar para él mismo, hacía altares hasta para sus hijos. Y decía, Señor, si mis hijos en algo te han ofendido, ten misericordia de ellos. Era un hombre que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aun cuando vino el adversario con permiso del Señor a azotarlo, dice que su lengua nunca maldijo. Ya cuando el pobre no aguantó, maldijo el día en que nació, pero nunca maldició a su hacedor. ¿Por qué, hermanos? Porque él estaba bien alineado con el Señor, porque hacía su voluntad. Y qué precioso que después, cuando pasó toda esa etapa que tal vez Job no sabía lo que estaba pasando,
El Señor le alabó. ¿Acaso no has visto a mi hijo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, que es justo. Eso es alabanza de Dios, hermanos. Y qué precioso que tal vez un día que se presente a Satán, ¿no has visto a mis hijos de Kehilat Shuvah que andan bien? Ay, pues es que están así porque los bendices. Pues sí, porque son obedientes, porque andan caminando de acuerdo a mis mandamientos y a mis preceptos. Que nos dé la habilidad de hacer esto, ¿no, familia? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Una vez más, Señor, no hay, como decía mi esposa, si hubiera una palabra más grande que gracias, te la diríamos, Señor. Porque de nuestro corazón fluye tanto agradecimiento. Primeramente por tu gracia, porque al no merecer este don tan dulce y tan precioso que es tu palabra, tú nos lo diste. No nos merecíamos ser tu pueblo y tú nos injertaste. No nos merecíamos, Señor, tu salvación y tú nos la regalaste a través de tu Hijo. Gracias, gracias. Gracias porque ahora podemos vivir plenamente, Señor, libres de nosotros mismos al caminar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te pedimos que día tras día podamos, Señor, ser ese pueblo que celosamente guarda tus mandamientos, no para ser, Señor, distinguidos delante de los hombres, sino para poder venir delante de ti con toda confianza, con esa sangre preciosa que nos ha acercado a tu misma presencia, Señor. Te agradecemos porque ahora hay un entendimiento más profundo de tu palabra. Yo te pido, Adonai, en el nombre de Yeshua, que día tras día tú pongas esa hambre, esa sed implacable en nuestro corazón, en nuestra mente, para, Señor, escudriñar realmente tu palabra, de poder sacar realmente esas riquezas, esas joyas que se encuentran, Señor. Te damos gracias por la profundidad de tu palabra. Te pedimos que día tras día nosotros nos podamos apegar a ella, Señor. Que podamos poner tu palabra en la tabla de nuestro corazón, como señal en nuestra cabeza, Señor, y como anillo en nuestra diestra, para ser ese pueblo que tú anhelas. Ese es nuestro deseo. Traer la gloria y la honra debida a tu nombre, Señor, en la tierra. Aquí está nuestra mente, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra carne. Aquí está nuestra voluntad. La ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que todo lo que viene de ti es bueno. Y aún lo que creemos que es malo, tú lo transformas en bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Baruch Hashem.